¿Te gusta el turrón de claras de huevo y no sabes cómo hacerlo? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar turrón. ¡Vamos a ellos! Vamos a necesitar 532 gramos de azúcar, 332 gramos de miel, media cucharada de vainilla. Y las colaciones que vamos a necesitar son 100 gramos de avellanas, 100 gramos de almendras y 100 gramos de cacahuate. Las avellanas y las almendras las pasé por agua caliente para poderlas pelar. Posterior a esto, las almendras, las avellanas y los cacahuates los metí a tostar en el horno durante 5 minutos a 180 grados centígrados una vez ya precalentado el horno. Y no pueden faltar las claras de huevo. En este caso yo te voy a dar pesadas las claras. ¿Por qué? Porque normalmente los huevos vienen de diferente tamaño y a veces la clara, la cantidad, varía en su pesaje. Entonces, en este caso yo voy a necesitar 180 gramos de claras de huevo y un cuarto de cucharadita de sal. Y los materiales que vamos a necesitar son una olla lo suficientemente amplia y una palita de madera para poder mover nuestro turrón. Un molde al cual le vamos a poner papel encerado y a este le vamos a agregar aceite para que no se nos vaya a pegar nuestro turrón a la hora de desmoldar. 2 pares de guantes, uno de ellos va a ser de algodón y el otro van a ser de látex. Esto es para que no nos quememos. Vamos a ponernos primero los de algodón y luego los de látex para que el calor no pase a nuestra piel. Y aquí viene la estrella, que es el cortador de turrón. Esta chita yo la mandé a hacer. La hacen y te cuesta 300 pesos en Velázquez de la Cadena, número 136, entre Guerrero e Ignacio Allende, Colonia Centro de aquí de Veracruz, Veracruz. A donde te lo hacen se llama Casa López y te cuesta 300 pesos. Te la hacen en media hora y la verdad te queda muy bien, tiene bastante filo y es de acero inoxidable. Y para empaquetar nuestro turrón, yo aquí compré por Amazon estas cajitas de papel de arroz. La verdad no me imaginé que fueran tan chiquitas, creí que venía más grande estas papeletas de arroz. Sin embargo, la medida que tienen es aproximadamente de una tarjeta de presentación, son muy pequeñas. Pero bueno, no me fijé y las compré así. Tienen la misma finalidad, que va a ser para facilitar el ingresar nuestro turrón a las bolsitas de celofán. Vamos a la preparación. En esta olla vamos a empezar a agregar el azúcar para empezar a hacer nuestro caramelo. Y vamos a agregar también la miel. Una vez que hayamos agregado la miel y el azúcar, vamos a agregar la media cucharada de vainilla. Y vamos a empezar a revolver. Todavía no le prendo a la lumbre. Le vamos a prender a la flama de nuestra estufa a flama muy baja. No queremos que se nos vaya a quemar el azúcar y la miel. Como puedes observar, ya se ve un poco derretida la azúcar, pero muy poco porque lo tengo a flama muy baja. Ha pasado un minuto y el mezclado se facilita más. Cada vez se hace más líquida. Vamos a estar moviendo, cada vez se hace más líquido. Pero todavía le falta. Han pasado 5 minutos. Han pasado ya 10 minutos. No le he dejado de mover. Pues pasaron 12 minutos y nuestro caramelo ya está listo. Ya el azúcar está completamente bien fundida. Y mira, ¿ves? Quedó líquida. Vamos a empezar a preparar nuestras claras. Vamos a dejar la olla aquí en la hornilla para que se mantenga calientita, pero apagada. Ya no vas a encenderle a la hornilla. Así lo vas a dejar aquí para que se mantenga calientita y siga fundida. Aquí ya tengo lista nuestra batidora. Vamos a agregar las claras de huevo.
y el cuarto de cucharadita de sal. Y vamos a empezar a batir. Mientras la batidora está levantando las claras, no olvides de moverle de vez en cuando a tu caramelo. Recuerda que la estufa está apagada. Ya nuestras claras están listas. ¿Cómo te puedes dar cuenta que están listas? Cuando tú lo levantes y estas no se caigan. Es justo el momento que vamos a usar las claras para agregárselas al caramelo. Aquí tengo el caramelo listo ya para que le empecemos a agregar las claras. Vamos a empezar a trabajar las claras sin encenderle a la estufa. Vamos a ir agregando poco a poco las claras. Si tú quieres que el turrón quede blanco, lo único que tienes que hacer es omitir la vainilla y la miel. Y vas a agregar entonces 2 cucharadas de jugo de limón y 332 gramos más de azúcar y 60 mililitros de agua. Y esto lo vas a agregar al momento de fundir el azúcar. Si quieres, para integrar más rápidamente y fácil, puedes ocupar una batidora de mano, como esta, y la vas a encender en lo más bajito. Cuando estés integrando, debes de mantener la flama de la estufa apagada. Voy a prender la estufa a flama muy baja por 1 minuto. Hay que estarle moviendo y moviendo. Recuerda que ya le apagamos. Cuando sientas que se empieza a enfriar de nuevo, le vuelves a prender. Pero recuerda, flama muy baja. Le acabo de prender nuevamente a la flama de la estufa y la puse a fuego muy bajo. Hay que estar controlando para que no se vaya a pegar. Y le vas a apagar cada vez que sientas que se te empieza a pegar. Ya pasaron 5 minutos más, o sea que ya lleva 10 que estoy aquí moviendo, prendiendo y apagándole a la estufa. Recuerda que está a mínima. Aproximadamente lo vas a encender 1 minuto y 1 minuto lo vas a apagar. Como te pudiste dar cuenta, cambié la palita de madera por una de silicón. Es mejor. La de madera como que no movía muy bien. Eso es al principio cuando estás agregando las claras a nuestra miel o caramelo. Es importante que sea con una de madera. Y ya después, para evitar que se pegue, vas a ocupar una de silicón. Mira cómo se ve el fondo, ¿ves? No se está quemando ni nada. Ahorita la apagué. Ya tiene 1 minuto que lo encendí. Ahora lo voy a apagar. Y voy a seguir moviendo. Lleva 15 minutos. Prácticamente este dulce tarda media hora en elaborarse. Cada vez nuestro turrón se hace más pesado el amasado o el movimiento de revolver. Vas a sentir que te duele la mano, pero no debes de dejar de moverlo. Sí que te va a doler el brazo, pero la verdad, el resultado vale la pena. Ya lleva 25 minutos. Prender y apagar, mover y a fuego bajo. Pues ya pasó la media hora. Vamos a hacer la prueba en un vaso con agua fría con hielos. Para ver si ya está listo nuestro turrón. A esta cuchara le eché un poquito de aceite. Es para que no se le pegue el turrón y ahorita que lo ponga en el vaso con agua se resbale más fácilmente. Vamos a poner un poquito nada más. Vamos a hacer la prueba. Lo vas a sumergir. Lo vas a sacar. Parece que sí, ¿eh? Ya. Vamos a dejar que se enfríe un poquito más. Vamos a ver. Miren. Es como una plastilina. Tiene la consistencia de una plastilina. Ya quedó listo nuestro turrón. O sea que se llevó 30 minutos.
prendiendo y apagando a fuego lento y moviendo constantemente. Ya está listo, vamos a empezar a agregar la colación. Antes de agregarle la colación, separé un poco de todas. Aproximadamente lo que agarren tus 5 dedos fue lo que le puse 2 tantos de cada colación de cacahuates, de almendras y de avellanas. Esto es para adornar nuestro turrón por la parte de arriba. Lo demás se lo vamos a agregar. Aquí están las almendras, las avellanas y el cacahuate. Y vamos a revolver. Ya lo probé y está exquisito, te va a encantar. Ahorita para estas fiestas puedes armar bolsitas de celofán y repartir en diciembre. Vamos a ir agregándolo ya al molde porque ya se está poniendo durito. Y va a ser un poco más difícil empezarlo a manipular. Recuerda que este molde tiene papel encerado. Le vamos a agregar un poco de aceite. Esto es para que no se pegue tanto nuestro turrón. Ahora vamos a ponernos los guantes para poderlo aplanar. Primero te vas a poner los guantes de lana o de algodón. Estos. Ahora te vas a poner los de látex. Estos. Ahora le vas a echar aceite en aerosol a los guantes. Esto es para que no se pegue el turrón a los guantes y podamos manipular bien. Puedes bajar este que se quedó pegado acá. ¿Ves que no se pega en los guantes? Y está caliente, porque lo siento en los guantes. Aunque tenga el de algodón y el de látex, se siente calientito. Más no me quema, ¿verdad? Pero ahora le vamos a agregar la colación que habíamos apartado. Recuerda que la vamos a dejar aquí encima. Eso es nada más para que se vea bonito. Eso ya es si tú quieres. Una opción más de frutos que le puedes agregar pueden ser el pistache y fruta deshidratada. Esto ya es a tu elección. Así. Ahora aquí lo vas a dejar reposar aproximadamente unas 3 a 4 horas. Pues ya pasaron 4 horas y mi turrón ya está firme, como puedes observar. ¿Ves? Está duro. Vamos a retirarle el papel encerado. Le había yo puesto cinta Yurex para poderlo agarrar. ¿Ves? Más fácil sacarlo. Miren. ¿Ven qué fácil se desprendió el papel encerado? Es importante que pongas papel encerado, que sea papel encerado para hornear. Si tú ocupas pergamino o simplemente papel para torta, se te va a pegar porque ese no es el especial como este que es papel encerado. Es un ladrillo. No está duro porque miren. ¿Ves cómo se le marcan todavía los dedos? ¿Recuerda que te pedí el papel arroz? Pues lo vamos a poner como base para poder montar nuestro turrón y que este no se pegue a ninguna superficie. Como te puedes dar cuenta, ya te había comentado que compré el papel arroz demasiado pequeño, no leí bien las instrucciones de compra y la verdad me llevé una sorpresa cuando abrí y vi la cajita que era casi del tamaño de una tarjeta de presentación, pero ni modo, esos errores se cometen por comprar a la carrera. Pues ya terminé de poner el papel arroz. Ahora vamos a montarle nuestro turrón. Ahora lo vamos a cortar con un cuchillo de preferencia que tenga sierra y que tenga bastante filo, como si estuviera serruchando.
Como puedes observar, mira cómo quedó. Así puedes cortar todo. Ahora te voy a enseñar para qué sirve la hachita que compré, esta. Para eso es la hachita, para que la vayas cortando en pedacitos. Con las papeletas de arroz puse unos cuadritos aquí para facilitar que tú puedas agregarlos adentro de las bolsitas de celofán en estas. ¿Ves? Ya nada más las empujas. Pues así quedó nuestro turrón de claras de huevo el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.